Tupelo, Elvis fue influido por el rico medio ambiente musical en que vivía. En una iglesia pentecostal cercana, el pastor Frank Smith tocaba la guitarra durante el servicio religioso y él le dio a conocer el instrumento a Elvis. Por la radio, los Presley escuchaban la música country y al cantante de Tupelo, Mississippi Slim, a quien Elvis idolatraba. Aquí, en el almacén general de Tupelo, en 1947, se podía comprar una guitarra por $12.95. Elvis y su madre fueron juntos a la tienda el día en que él cumplió 11 años, pero una guitarra no era lo que Elvis tenía en mente. Él quería un rifle calibre 22, pero después su madre le aconsejó que era muy peligroso para él y no quiso comprárselo. Esto molestó bastante a Elvis y le dio una rabieta y se puso a llorar. El dependiente que los atendía le sugirió que se llevaran una guitarra, pero Elvis dijo que no quería una guitarra. Entonces su madre le dijo: hijo, mejor que te lleves esto, porque no te voy a comprar un rifle como ese. Es una guitarra o nada. Le dijo: si la quieres y te la llevas a casa y aprendes a tocar, tal vez algún día llegues a ser famoso. La guitarra sería uno de los pocos lujos del joven Elvis, ya que, en el mejor de los casos, su padre solo trabajaba esporádicamente. En 1948, toda la familia se trasladó a Memphis en busca de mejores horizontes. Allí los Presley se mudaron a un pequeño apartamento en el barrio más pobre de la ciudad y Elvis, separado de sus amigos y lugares familiares, se hizo un chico retraído. Como adolescente en la escuela Humes, Elvis desarrolló su propio y particular estilo. Creo que Elvis no tenía muchos amigos en la escuela cuando era adolescente, porque siempre era el niño diferente y de pelo largo y ropas extrañas. Sus compañeros decían que era ridículo, que él era horrible, que cantaba pésimo y que tocaba la guitarra aún peor. Finalmente esto se convirtió en una especie de broma y cada vez que veían a alguien con una guitarra decían que era Elvis. Era humillante. Sin inmutarse, Elvis siguió practicando con su guitarra, mientras buscaba refugio en sus historietas favoritas, como el Capitán Maravilla Jr. El Capitán Maravilla Jr. tenía el pelo oscuro y brillante y patillas. Además, su emblema era el dibujo de un rayo. Más tarde vi cómo Elvis a menudo usaba el mismo diseño. Creo que el Capitán Maravilla Jr. formó su personalidad y lo impulsó a ser humilde, divertido. Creó en Elvis el deseo de salvar al mundo, de salvar a su familia. Para ayudar con los gastos, Elvis desempeñó pequeños trabajos como acomodador de cine y otros. Así lograba reunir suficiente para comprarse su colorida y original ropa en la calle Beale, el lugar predilecto de músicos y cantantes. Elvis también se enamoró de la música espiritual y se convirtió en asiduo espectador de todos los espectáculos de la ciudad, algunos de los cuales incluían al famoso cuarteto Blackwood. Siempre lo dejábamos entrar, por la entrada de artistas, porque a decir verdad tenía muy poco dinero y la mayor parte del tiempo no podía comprar un billete. Él siempre entraba por atrás. La música espiritual era parte integrante de la vida de Elvis. Al comienzo, en realidad, intentó cantar ese tipo de música, pero no fue aceptado. No era suficientemente bueno. Así que se volcó a lo que era el rock and roll entonces, no a lo que el rock and roll es ahora. Se volcó a, yo lo llamo ritmo y blues, aunque no es eso. Pero creo que la música espiritual es lo que hizo de Elvis lo que es. A medida que Elvis desarrollaba su estilo de ritmo y blues, sus amigos lo notaron más seguro de sí mismo. Hoy en día es el éxito el que convierte a la mayoría de la gente en estrella. Yo conocí a Elvis cuando tenía solamente 19 años, pero ya tenía algo muy especial. Cuando uno es un muchacho, desea identificarse con un deportista, una estrella de cine o alguien así. Elvis fue una estrella antes de lograr el éxito. Tenía algo que nos hacía decir: Dios, me gustaría ser como él. En 1953, el servicio de grabaciones de Memphis, ahora un lugar famoso, grababa una canción a cualquiera que tuviera $4 para pagar el acetato. Elvis, recién graduado de la escuela, trabajaba conduciendo un camión para la compañía eléctrica Crown. Sam Phillips, el fundador de Sam Records, recuerda que ese camión pasaba todos los días por su estudio.
Estábamos en la esquina de Main y Union. Union 706, que queda casi en el centro mismo de Memphis. Hay mucha circulación, pero cuando uno ve un camión de la compañía eléctrica Crown ir y venir, se pregunta, bien, tienen mucha clientela en este barrio. Pero era Elvis. Más tarde lo supe, intentando reunir suficiente valor para elegir el día adecuado para detenerse y entrar. Hacía años que Sam Phillips grababa artistas negros como Junior Parker, el pequeño pionero del ritmo y blues, pero se corrió la voz que estaba buscando a un hombre blanco que pudiera cantar como negro. No estaba tratando de establecer una especie de programa para juntar a los blancos y los negros en calidad de tales. Solo trataba de decir, miren, tenemos un espíritu en común. Ese verano, Elvis finalmente reunió valor y entró al servicio de grabación de Memphis, un acto que alteraría profundamente su vida y la de Sam Phillips. ¡Guarda! Lo único que tenés que hacer... Sun Records, porque Sam Phillips era el dueño de ambas compañías. Mary regresó y dijo, este es Elvis Presley y él quisiera grabar un disco para el cumpleaños de su madre. En realidad, tenía un cierto aire de inocencia, de decencia. Un muchacho bien parecido. Y tenía algo especial que de repente me hizo sentir en lo profundo del alma. No me pregunten por qué, no tengo idea por qué. En todo caso, grabamos el disco y cuando lo oí, la primera vez supe que el chico era bueno. No había que ser un genio para decir, hey, esta es una voz sin pulir, pero es una voz que llega a la gente. Le dije que iría a Nashville y si encontraba una o dos canciones que me parecieran que él podría ser capaz de cantar, lo llamaría. Phillips cumplió su promesa y a los pocos meses llamó a Elvis. Asoció al chico con unos músicos locales, Scotty Moore y Bill Black. Le pregunté si tenía una banda. Él me había dicho anteriormente que no tenía nada, que no cantaba en ninguna parte, que no tenía una banda. Yo sabía que Scotty Moore tenía mucha paciencia y que Bill Black no la poseía, pero era un buen bajo, un buen músico y que podríamos usarlo para la batería y el bajo. Así es que, en todo caso, los pusimos juntos y les dijimos que ensayaran e intentaran cantar esa canción. Después de semanas de práctica, Elvis, Scotty y Bill grabaron el primer disco de Elvis, Está bien, mamá. Sam llevó el disco a su amigo Dewey Phillips, un disc jockey que trabajaba en la radio local WHBQ. A él le gustó tanto el disco que lo puso 14 veces en el mismo programa. Como ya contaba con un éxito local, Elvis y los chicos comenzaron a tocar en pequeños locales por todo el sur. En cualquier presentación se podía ver a Elvis detrás del escenario junto con otras estrellas de Sun Records, como el joven Johnny Cash y Carl Perkins, que más tarde compuso Zapatos Azules de Gamuza, o tal vez Buddy Holly en los días anteriores a los Crickets. Al poco tiempo, Sam programó una presentación de Elvis en el Grand Ole Opry, convirtiendo así un sueño en realidad. Pero la reacción del público no fue muy entusiasta. Más tarde, Sam puso a Elvis en el mismo espectáculo con Hank Snow, el cantante country. En el verano de 1955, el socio de Snow, Tom Parker, se fijó en él. Tom Parker era un promotor con un pasado bastante pintoresco y le gustaba que lo llamaran coronel. Tuvo una vida llena de etapas antes de Elvis, antes de representarlo, pero sabía muy bien cómo representar a los cantantes de música country, a Gene Austin, a Eddie Arnold, hasta que discutieron a Hank Snow. El coronel fue muy importante para el ingreso de Elvis a estos espectáculos. Hank Snow tenía un espectáculo muy importante. Dice que él descubrió a Elvis y el coronel dice lo mismo. Aún no se ponen de acuerdo. A Parker le gustó lo que oyó y convenció a los Presley para que lo nombraran agente del joven Presley por el 25% de sus ganancias. Muy pronto el coronel persuadió a la RCA para que comprara el contrato de Elvis a Sun Records. Vender a Elvis fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, porque en primer lugar, él no tenía absolutamente ninguna duda que iba a ser algo grande. Pero
pero necesitaba el dinero. RCA pagó a Sam Phillips la entonces inaudita suma de $35,000 por Elvis. Phillips quería usar ese dinero para promover a sus otros artistas. Además, RCA le dio $5,000 a Elvis para que comprara un Cadillac. El coronel comenzó inmediatamente a promover a Elvis, pero en vez de globos o fotografías, la mejor forma de promoción era presentarlo en un escenario. Música salvaje, llena de energía como nunca se había visto antes, y una forma de bailar que volvía locas a las chicas. Su estilo de mover las caderas atrajo muchas admiradoras, pero su reacción verdaderamente asustó a la madre de Elvis. Gladys Presley trató de apoyar la nueva carrera de su hijo, pero simplemente no estaba preparada para la enormidad de su éxito. Las chicas se volvieron absolutamente dementes y corrieron al escenario para tocarlo. Y ella se puso en medio y les dijo, ¿tratan de matar a mi hijo? No tratamos de matarlo, lo amamos tanto que queremos una parte de él. El contoneo de Elvis también provocó una creciente ola de reacción moralista. Deseo aclararles las razones por las que predico en contra del rock and roll. Creo de todo corazón que es un factor que hoy en día contribuye a la delincuencia juvenil. Cuando sube al escenario, comienza a volver locas a las chicas porque se pone a saltar, moverse y acostarse en el escenario. Usted ya sabe. Sí, ¿y eso te parece malo? Creo que es algo loco. El escándalo provocado por Elvis amenazaba al mismo rock and roll. El rock and roll tiene que irse y se va de KWK. Ya no tocaremos más discos de rock and roll. Esta es la semana de romper discos en KWK. Después de esta semana no tocaremos más este tipo de música. La obscenidad y la vulgaridad del rock and roll es obviamente una forma de poner al hombre blanco y a sus hijos al mismo nivel que los negros. Es obviamente música de negros. La controversia lanzó al ídolo juvenil a una de las primeras batallas en Estados Unidos entre la censura y la música popular. Para detener la creciente ola de críticas, se decidió que Elvis contara su parte de la verdad en el programa de radio y televisión High Garner Calling. No veo cómo cualquier tipo de música puede tener una mala influencia en la gente. Quiero decir, es solo música. Yo no logro comprenderlo. En muchos periódicos dicen que el rock influye en la delincuencia juvenil. No creo que sea cierto. Hace menos de 2 años ganabas $14 a la semana como acomodador de cine y luego 35 a la semana por conducir un camión en Memphis. Ahora eres la personalidad más controvertida del mundo del espectáculo. ¿Este éxito repentino afectó tu sueño, tu apetito o el tamaño de tu ego? No el tamaño de mi ego, pero afectó mi sueño. ¿Qué hay del rumor que una vez le disparaste a tu madre? Creo que eso en realidad es el colmo, ¿sabe? ¿Quién lo comentó? ¿Tienes alguna idea? No tengo idea. No puedo imaginarlo. Bien, hay otra historia que tal vez no has escuchado. Varios periódicos insinuaron que fumaste marihuana para ponerte frenético mientras cantabas. ¿Qué me dices? No lo sé. ¿Has aprendido algo de las críticas que te hacen? No, nada. ¿No has aprendido nada? Porque en realidad no creo que esté haciendo nada malo. La siguiente presentación de Elvis en la televisión, después de que la controversia sobre él llegó a su punto culminante, fue en el programa de Steve Allen en julio de 1956. Elvis hizo algunas concesiones que no le gustaron mucho. Elvis, debo decir que te ves maravilloso. En serio, creo que a tus millones de admiradores les encantará ver esta noche un lado diferente de tu personalidad. Bueno, Gracias, señor Allen. ¿Te sostengo la guitarra? Yo no me he visto muy a menudo con traje de etiqueta. Ajá. Pero creo que esta noche tengo puesto algo que no es muy apropiado para la ocasión. No muy formal. ¿Qué es, Elvis? Zapatos azules de gamuza. Oh, sí. Creo que una de las presentaciones más humillantes y degradantes de Elvis fue cuando tuvo que cantar Perros a Hueso en un programa de Steve Allen, a un perro que babeaba. Además, Elvis estaba vestido con traje de etiqueta y corbatín blanco. Lo hizo con mucha dignidad. A fines de 1956 surgió una nueva controversia cuando Presley fue demandado por agresión y violencia debido a un altercado con un empleado de una gasolinera. Elvis fue sobreseído, pero, con o sin controversia, los negocios andaban bien. Un titular de Wall Street Journal informaba que la venta de mercadería de Elvis Presley alcanzaba ya los $22 millones.
En marzo de 1957, Elvis hizo realidad el sueño de ofrecer una hermosa casa a sus padres al comprar en Memphis por $100,000 una mansión construida antes de la guerra. La mansión se llamaba Graceland. Para la nueva estrella de 22 años, el presente y el futuro se veían realmente brillantes. Eternamente, su primera gran película. Presentando a Elvis Presley como Clint Reno, quien amaba a su hermano, pero también amaba a la chica de su hermano. Elvis era ahora la estrella más popular desde Frank Sinatra. Su primera película originalmente se llamaba Los Hermanos Reno. Luego ese título se cambió por el de una de sus canciones más famosas. Aunque sentó el dudoso precedente de promover sus canciones, Ámame tiernamente mostró al mundo que el inexperto Elvis Presley tenía algún talento como actor. Dime que lo amas. Dime que cada noche no puedes dormir pensando en él, deseando que yo sea Vance, que pudiste esperarlo y no casarte conmigo. Ha dicho que le gustaría ser un actor más serio. ¿Tiene la intención o piensa posiblemente ir a alguna escuela de arte dramático? No me haría ningún daño ir a una escuela, pero yo aprendo mejor a través de la experiencia. Nunca fui muy bueno en ningún tipo de escuela. Creo que tardaré mucho tiempo en lograr esa experiencia. Elvis y la película fueron criticados favorablemente, y al público en realidad no le importaba que Elvis fuera o no un gran actor. Al estreno de Ámame tiernamente acudió una de las mayores multitudes de la historia del cine. Amándote, el primer gran musical moderno realizado en torno a la personalidad de Elvis Presley. Creo que es un cobarde, ¿no les parece? Su segunda película, Amándote, no solo significó para Elvis el papel principal, sino una historia sobre una estrella de rock escrita especialmente para él. No te preocupas de mi futuro, sino del tuyo, de lo que yo pueda hacer por ti. No te preocupas de mí, ni de Tex, ni de nadie, solo de ti. Tienes 15 minutos para subir al escenario y averiguar personalmente si tienes algún futuro. ¿Te atreves a pensar que esas tácticas baratas funcionarán conmigo? No son tácticas, cariño. Es la bestia que hay en mí. Su siguiente película fue Rock de la cárcel, la primera ópera rock del mundo que incluía una escena clásica con coreografía del mismo Elvis. En 1958, el tío Sam lo llamó a las filas y su ingreso en el ejército resultó ser el corte de pelo más fotografiado de la historia. A Elvis le ofrecieron asignarlo a una unidad especial de espectáculos, pero él, en cambio, eligió seguir el mismo camino que el resto de los soldados de infantería. Elvis prestó juramento acompañado de su novia, Anita Wood, y sus padres. Fue un momento agridulce para los Presley, porque Gladys siempre tuvo miedo de perder a su hijo y ahora estaba realmente sucediendo. Fue una de las últimas veces que Elvis vería a su madre con buena salud. Gladys nunca se había reconciliado con la invasión a su vida privada y la sensación general de temor que la fama de su hijo le causó. En agosto de 1958, una combinación de alcoholismo y hepatitis hizo que Gladys Presley enfermara gravemente. Elvis se precipitó a verla. Al día siguiente había muerto. Para el joven soldado Presley, fue una pérdida devastadora. Era un ataúd plateado, estaba abierto y ella llevaba un vestido celeste que nunca se había puesto. Elvis la tocaba todo el tiempo, la besaba, le tomaba la mano y le hablaba en ese idioma privado que ellos siempre usaban. 2 meses después de la muerte de su madre, Elvis zarpó a Europa con su batallón de tanques. Elvis, no te darán de baja hasta 1960. Si disminuyera la popularidad del rock and roll, ¿qué harías? Personalmente no creo que desaparezca completamente. Tendrían que encontrar algo muy bueno con que reemplazarlo, al menos respecto a los jóvenes. ¿Qué tal si lo limpiaran un poco, convirtiéndolo en algo moralmente correcto? Tal vez quitándole el contoneo. Bueno, señor, si le quitan el contoneo, lo liquidan. Con Elvis en Alemania, sus admiradoras mantuvieron la hoguera encendida. En la escuela, las chicas hicieron una huelga porque los maestros no les permitían llevar una placa de identificación en solidaridad con el rey. Para Elvis,
La vida en el ejército le significó al menos un beneficio. Era muy bonita y joven, pero también muy madura para su edad. En esa época solo tenía 14 años. Priscilla Beaulieu era la hija de un capitán de la Fuerza Aérea acantonado en Alemania. Al subirse al avión de regreso a casa, Elvis miró hacia atrás y la saludó en forma especial. Si Elvis tenía dudas que sus admiradoras no lo esperarían, estas se disiparon con la tumultuosa bienvenida con que lo recibieron al regresar a Estados Unidos en marzo de 1960. ¿Siente aprensión por lo que puede ser volver a empezar? Sí, la siento. Quiero decir, tengo dudas, ¿sabe? No voy a asegurar que voy a hacer esto o lo otro, porque en realidad aún no lo sé. Lo que puedo decir es que lo intentaré, voy a luchar duro y... Sin embargo, el regreso de Elvis a Graceland no tuvo nada de triunfal. La ausencia de su madre era un duro peso para él. En una conferencia de prensa ofrecida en la oficina de su padre en Graceland, los periodistas le preguntaron si debido a la ausencia de Gladys no consideraría mudarse. Sabemos que su condición familiar cambió durante el tiempo que estuvo en el ejército. ¿Piensa conservar Graceland? ¿Está en sus planes irse de Memphis o algo así? No, señor, no tengo ningún plan de irme de Memphis. ¿Piensa conservar Graceland? Voy a conservar Graceland todo el tiempo que me sea posible. ¿Dejó algún corazón roto en Alemania? Ninguno en especial. Las historias que salieron sobre la chica que dejé atrás... no fue así, no fue así, quiero decir... Debo tener cuidado al responder algo así. Pero a pesar de sus respuestas negativas, Elvis estaba entusiasmado con la bella adolescente y en 1963 arregló todo para que pudiera venirse a vivir a Graceland. Convenció a la gente de cualquier cosa y los convenció a todos. Yo conozco al padre, el coronel Beaulieu, capitán Beaulieu en esa época. Y él tenía serias dudas. ¿Qué estoy haciendo al enviar a mi hija a ese hombre, a esa famosa estrella del rock and roll? No tengo idea qué sucederá, pero Elvis lo ganó. Musicalmente, Elvis parecía de regreso en la cumbre, a juzgar por su llegada a Hawái, donde la gente prácticamente lo cubrió por completo de collares. Su concierto a beneficio reunió el grueso del dinero que se necesitaba para construir el monumento al SS Arizona. Debe ser difícil poder concentrarse esta tarde. Para mí es difícil concentrarme en cualquier momento. Pero en vez de concentrarse en su música, el coronel Parker sumergió a Elvis nuevamente en las películas. ¡Fuego! ¡A la orden! Primero fue Blues del Soldado. Basándose en la imagen de soldado que aún tenía Elvis, significó un éxito de público y un álbum musical que alcanzó el primer lugar. Escucha, chicos, se descubrió todo. El capitán Hobart viene en camino y quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Y me lo preguntas a mí. ¿Quién ganó la apuesta por nosotros? Se quedó con usted hasta hoy en la mañana, ¿no? Estrella Flameante, estrenada en 1960, quebró el molde de las películas musicales. Fue un esfuerzo dramático que le significó a Elvis las mejores críticas hasta entonces. ¿Quieres besarme otra vez? No profano cunas. Dime si alguna vez viste algo así en una cuna. Las chicas más hermosas del lugar toman lecciones de Elvis cuando él consigue un trabajo como guía turístico de muchachas que piensan en algo más que en la naturaleza. Su siguiente película, Blue Hawaii, anunciaba los próximos 8 años de películas de escaso interés, caracterizados por una música poco convincente y guiones artificiales. Haciendo 3 películas al año a $1 millón cada una, las finanzas de Elvis se beneficiaban mientras se resentía su carrera musical. Todavía vendía discos, pero ya no era el líder, ni el rockero que había sido. Este viernes, los cuatro... No va, los dos en uno. Y si no es el bote, son las chicas. Chicas, chicas, chicas. La 11ª película de Elvis, Chicas, 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 fue la segunda en utilizar la llamada fórmula Elvis Presley. Y funcionó rivalizando con el éxito de taquilla de Blue Hawaii y lanzando un álbum con 5 grandes éxitos, incluyendo la canción Devuélvase al remitente. Aunque Elvis deseara mejores papeles, simplemente no se los daban. No le gustaban las películas simples que fueron el género típico de los 60, pero le dijeron que si filmaba Blues del Soldado y lograba que sus admiradoras retomaran el ritmo de la música, le darían papeles más importantes, pero eso nunca sucedió. No les importaba mientras Elvis estuviera en la película. Si conseguían 10 o 12 canciones para un álbum y que apareciera Elvis, estaban seguros de que harían dinero.
Al correr de los años, las acusaciones se han dirigido hacia el coronel Parker como el agente que sacrificó la felicidad y la carrera de Elvis por dinero. Mucha gente dice, al coronel solo le interesaba el dinero. Si hubiera sido eso, habría conseguido otras estrellas para representar al mismo tiempo que a Elvis. Y tuvo oportunidades de representar a muchas, pero siempre decía, soy el agente de Elvis y solo seré el agente de Elvis. Él solo se dedicaba a Elvis y juntos hicieron mucho dinero. Era como una sociedad. Elvis y el coronel eran socios. Durante gran parte de los años 60, Elvis se refugió en su círculo íntimo de amigos y compañeros que llegaron a ser conocidos como la mafia de Memphis. Él quería elegir a sus amigos y que estuvieran allí todo el tiempo para cuando los necesitara. Así de simple. A pesar de todo, era muy tímido. Aunque Priscilla lo esperaba en Graceland, Elvis participó activamente en los placeres carnales que Hollywood le ofrecía. Era un muchacho absolutamente libre, un joven lleno de bríos que se permitía todo. Pongámonos en la realidad. ¿Quién puede decir no? De hecho, esa era una de las pocas ventajas de tener un récord de canciones éxito. Beneficios extra porque la compañía de discos igual le engañará. Es un placer oír la opinión de un hombre. De todas las acompañantes femeninas de Elvis, hubo una que el comentario malicioso de Hollywood pensó que tenía posibilidad de apartarlo de Priscilla. Dentro y fuera del set de Viva Las Vegas, Elvis pasó mucho tiempo en compañía de su coestrella Anne Margaret. Un gran romance, dos personas estupendas, dos personas muy talentosas que se flecharon mutuamente. Boom, boom, boom. Hasta que alguien se lo contó a la prensa. Y esa era la mejor forma de terminar con Elvis. No había que hablar públicamente de sus cosas. Él no lo hacía. Durante sus años en el cine, Elvis pasó mucho tiempo buscando un significado más profundo a la vida. Lo hacía muy seriamente, ¿sabe? Era importante y en lo que respecta a... Afectó su carrera a veces. Quiero decir, muchas veces cuando estudiaba para una película, se ponía a leer libros con los que se involucraba de verdad. Pasamos muchas noches en el patio mirando las estrellas, tratando de comprender lo que pasaba. Creo que Elvis quería saber por qué había sido elegido para ser esta superestrella que la gente idolatraba y... Querían saber todo sobre él, de dónde venía, su carisma. Él no lo sabía. Una de las formas en que Elvis contrapesaba la turbación que le provocaba la riqueza era regalando dinero. En una ocasión se unió a Frank Sinatra y Barbara Stanwyck en una donación de $50,000 para un hogar de ancianos actores. En 1964 se compró un antiguo yate presidencial y se lo dio a Danny Thomas para ayudarle a reunir dinero para el hospital de St. Jules. En cientos de otras ocasiones regaló dinero, coches y otras cosas a gente que ni siquiera conocía. Una de las historias más famosas de la generosidad de Elvis. Estaba en exhibición de Cadillac y se fijó en una mujer que miraba por la ventana hacia su coche. Le preguntó si le gustaba el coche y ella dijo que sí. Él le dijo, bien, ese es mío, pero déjeme conseguirle otro, y salió y le dijo que eligiera cualquier coche y se lo compró allí mismo. Quería que la gente lo amara y daba cosas esperando que lo amaran. Sin embargo, me contaron que cuando era niño regalaba sus juguetes a otros niños. Mucha gente se aprovechaba fácilmente de su generosidad porque era un hombre crédulo y fácil de engañar. Mencionaban algo que no tenían o que les gustaría tener y era fácil convencerlo. Le podían decir, qué lindo es ese reloj que llevas puesto, y Elvis se lo sacaba y se lo daba. El 1 de mayo de 1967, Elvis finalmente decidió formalizar su relación con Priscilla, casándose con ella en una ceremonia privada en Las Vegas. Exactamente 9 meses más tarde nació su hija Lisa Marie. El matrimonio y un nuevo sentido familiar coincidieron felizmente con otras grandes oportunidades que pronto llegarían a la vida y carrera de Elvis. Dicen que ustedes son los 4 Elvis Presley británicos. No es verdad, no es verdad. Durante su casi total ausencia de la lista de los 40 primeros en los años 60, solo los Beatles se acercaron a la antigua gloria de Elvis. En 1964, los fabulosos 4 visitaron al rey en Hollywood. Se quedaron con él toda una noche en una improvisada sesión de rock.
Ya en 1968, Elvis extrañaba definitivamente su música y estaba cansado de su sofocante carrera cinematográfica. Elvis se estaba aburriendo con las películas. Eran siempre lo mismo, con pequeñas variantes. Otra chica a quien cantarle, un animal diferente. No le confiaban un papel más dramático. Creían que solo querían escucharlo cantar. Así que dijo, creo que lo dejaré por un tiempo. Entonces se reunió con el coronel y cerró el trato para el especial del 68. El especial del 68 mostraba a un Elvis en su mejor forma, a pesar del largo periodo de ausencia. Nuevamente, lucía sus características patillas que se había afeitado para su carrera cinematográfica. El espectáculo recibió altísimos índices de audiencia y las críticas fueron espectaculares. Nunca lo olvidaré. Antes de comenzar a grabar, Elvis estaba muy preocupado de no hacerlo bien. Estaba nervioso, muy tenso, no dormía mucho. Pero una vez que se sumergió en los ensayos, comenzó a sentirse muy cómodo. De hecho, vivimos en el estudio durante 3 días mientras grabábamos. Elvis y yo dormíamos en el camarín de la NBC. Él no quería irse a casa, quería estar allí por si había que hacer algo. Motivado por el éxito de su regreso como cantante, Elvis canceló su contrato cinematográfico y regresó definitivamente a la música. Regresó a los estudios a grabar un montón de canciones que se habían acumulado en 8 años y resultaron 2 nuevos álbumes. Uno de ellos, Elvis en Memphis, tenía una canción, Mentes Sospechosas, que lo llevó por primera vez después de 1962 al número 1 de la lista de éxitos. La próxima conquista musical sería Las Vegas. Aquí visita la construcción del Hotel Internacional, que sería el escenario de su retorno a los espectáculos en vivo. No estaba muy seguro de cómo lo iban a recibir en Las Vegas porque ya se había presentado allí en 1956 y fue un fracaso, literalmente un fracaso. Era mucho más joven y por supuesto que el público de Las Vegas en esa época no era el tipo de gente a la que le gustaba la música de Elvis Presley, así que fue un fiasco. Esta vez no fue un fiasco. Elvis terminó siendo el mayor éxito nunca visto en Las Vegas. Cuando se bajó del escenario, estaba en otro mundo. Andaba casi a 1 metro del suelo. El coronel fue a verlo al camerino y vi que tenía lágrimas en los ojos. Era la primera vez que lo veía así. El teatro se llenó todos los días. Sus diversos compromisos en Las Vegas a fines de los 60 y comienzo de los 70 mostraron un Elvis en la cumbre como artista y una vez más atrajo a millares de admiradores en todo el mundo. Una vez alguien le preguntó, en uno de esos pequeños grupos con los que Elvis andaba, Elvis le dijo, ¿no te gustaría simplemente ser anónimo y ponerte una chaqueta vieja, un sombrero destartalado, grandes gafas de sol y bajar al casino y andar por la planta baja? Y él le contestó, no, ¿por qué no? Y él dijo, me gusta llamar la atención. Ese deseo de llamar la atención impulsaría a Elvis a salir de gira con su espectáculo. Lamentablemente, este sería el camino que lo conduciría a su muerte. Inocente de todos los cargos. En 1972, Elvis inauguró su mayor gira de presentaciones desde 1950 con una conferencia de prensa en el Madison Square Garden de Nueva York. Era la primera oportunidad que la prensa tenía de hacerle preguntas en casi una década. Comenzaron por preguntarle acerca de su aspecto más descuidado. No, solo dejé de usar esa gomina grasosa, como todos los que están aquí presentes. ¿Qué pensaba de la competencia? Vaya, yo era ingenuo comparado con lo que hacen ahora. Yo no hacía nada más, solo contonearme, ¿saben? ¿Estás satisfecho con la imagen que ha establecido? Bueno, la imagen es una cosa y el ser humano es otra, diferente, así que... ¿Qué tan cerca están? ¿Qué tan cerca está de su imagen? Es algo muy difícil vivir de acuerdo a una imagen, no sé si me explico. Ya no graba más rock duro, ¿por qué? Es solo que es muy difícil encontrar buenas canciones de rock duro. Si las encontrara, seguro que yo las grabaría, sí. Sus presentaciones incluían ahora una gran variedad de música y estilos, incorporando lo que le interesaba personalmente como música country y espiritual. Esto último se hizo notorio cuando incorporó a un antiguo miembro del cuarteto Blackwood a su grupo de apoyo. Elvis decía que carisma significaba Cristo dentro de uno. Y yo lo creo totalmente respecto a Elvis Presley. Él tenía ese no sé qué, un obsequio de Dios que tenía que ver con la comunicación mediante la música, sin importar de qué clase fuera. Si han oído cantar un espiritual, nunca oirán cantar un espiritual tan bien como Elvis Presley. También incorporó su amor por el karate al escenario.
Cinturón negro desde sus días en el ejército, a menudo integraría a la música sus movimientos favoritos de karate. Su presentación en el Madison Square Garden quebró récords de asistencia, lo que hizo comenzar a pensar al grupo que lo dirigía. Tendrían que pensar en algo gigantesco después de ese enorme éxito en Nueva York. Se reunieron y decidieron que lo mejor sería un concierto en directo vía satélite transmitido a todo el mundo. Eso nunca lo habían hecho. La bienvenida al concierto de Hawái pudo muy bien ser algo que ni siquiera Elvis podría lograr. Ningún artista se había presentado nunca antes en una audiencia tan enorme. Transmitido en directo vía satélite, fue visto por 1 millón de espectadores en 36 países. Irónicamente, mientras estaba en el pináculo de su carrera, se comenzaron a ver fisuras en la torre de éxito de Elvis. En octubre de 1973, Elvis y Priscilla salieron juntos de un tribunal de justicia en Santa Mónica, donde el juez les había otorgado el divorcio. La pérdida de Priscilla, como la muerte de su madre, atormentaría a Elvis por el resto de su vida. Me llamó a su habitación. Me dijo dónde me equivoqué. Luego dijo, Priscilla es lo único que siempre quise. Yo le dije, bien, tú sabes, Elvis, que el hogar de una mujer es su castillo. Priscilla no tenía un hogar, ni siquiera podía salir de su habitación a menos que estuviera completamente vestida. Tenías 30 guardaespaldas dando vueltas por ahí. Debiste dejar a los guardaespaldas fuera de la casa. Fue un divorcio triste, pero deben recordar que Elvis era Elvis, es decir, no podía ser hombre de una sola mujer. Si estaba lejos de una, tenía que tener a otra. Él era así. Y hay que comprenderlo. No puedo explicar cuál era la razón, pero siempre debía acompañarlo una mujer. Supongo que debido a su madre. La gran cantidad de horas que Elvis se mantenía despierto llegaron a ser legendarias. En parte se debía a su energía natural y en parte a la variedad de medicinas que comenzaba a tomar cada vez en mayores cantidades durante los años 70. Primero se inició con las anfetaminas. En su servicio militar le daban dexedrina para que se mantuviera despierto durante la guardia. Irónicamente, estaba preocupado por el creciente uso de drogas en el medio artístico. En 1970 hizo una bullada visita a la Casa Blanca, donde el presidente Nixon lo nombró agente especial de servicio antidrogas. Según algunos, fueron las largas giras de los 70 las que destruyeron a Elvis. Durante los años que hicimos películas, todos tomábamos píldoras para mantenernos despiertos y píldoras para dormir, pero nunca fue en la forma en que lo hicimos más tarde. Nos pusimos cada vez peor y en vez de tomar al acostarnos una píldora para dormir, tomábamos 2 y después no nos hacían ningún efecto y todos hacíamos lo mismo. Pero Elvis él hacía todo en forma exagerada. Todo lo que hacía. Acosado por otras dolencias como glaucoma y problemas de colon, las medicinas que tomaba lo hicieron subir de peso. Elvis perdió su figura, pero nunca la voz ni su febril actividad. En el 75 las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Viajar siempre era duro, era difícil trasladarse de un lugar a otro. Le decíamos, Elvis, tenemos que prepararnos para levantarnos temprano y llegar a la próxima ciudad. Pero él decía, no estoy listo todavía. Pero ese no era Elvis, eran las píldoras hablando por él. Tratábamos de ayudarlo, pero ¿saben? Una vez un tipo dijo, ¿cómo podemos proteger a un hombre de 42 años de sí mismo? No podemos, él mismo tiene que desearlo. Aquí fue filmado por un admirador durante la última presentación de su fenomenal carrera, el 12 de junio de 1977. Menos de 2 meses después, el 16 de agosto de 1977, Elvis fue encontrado muerto en su baño, en Graceland. Elvis Aaron Presley murió de un ataque al corazón a la edad de 42 años. El mundo reaccionó conmocionado. En Memphis, cientos de miles salieron a darle el último adiós. Fue un día terrible para mí. Vernon me mandó a buscar y me pidió que me hiciera cargo de todo. Que me encargara del funeral. Le pedí a Rex Humbard que dijera el sermón. Al cuarteto Statesman que cantara. Por supuesto que el cuarteto Stamps también cantó. Y le pedí a James Blackwood que viniera a cantar. Y cantamos las canciones que yo sabía que a Elvis le encantaba escuchar. Como saben, cualquiera que tenga un televisor, una radio o lea los periódicos, la historia de Elvis no terminó allí en su tumba al lado de su madre en Graceland. En realidad, comenzó una nueva historia de Elvis.
Una verdadera historia de resurrección después de la muerte. Una historia que no tiene nada que ver con teorías de conspiraciones o de apariciones de Elvis, sino con todo lo que Elvis fue y los admiradores que dejó al morir. Poco después de su muerte, Priscilla Presley abrió Graceland al público. Se convirtió instantáneamente en un lugar de visita obligado para los que deseaban mantener viva su relación con el rey. Actualmente, más de 500,000 de personas pasan por las puertas de Graceland cada año. Amo a Elvis. He mandado peticiones desde 1980 y alabado sea Dios, conseguimos nuestra estampilla. Incluso el Servicio Postal de los Estados Unidos se ha integrado a este culto al celebrar un plebiscito nacional sin precedentes sobre qué retrato del rey debía ponerse en una estampilla. Luego imprimió un récord de 300 millones de ellas para el primer día de emisión, el aniversario del cumpleaños de Elvis en 1993. Desde su muerte, con la venta de sus recuerdos, la herencia que dejó Elvis Presley ha alcanzado un nivel y éxito financiero que el mismo Elvis nunca logró igualar durante su vida. Pero al final, los recuerdos que quedan de su paso sirven solo para recordar a la gente el impacto que tuvo en el mundo. Elvis cambió totalmente la forma en que nos vestíamos, hablábamos, cantábamos, bailábamos. Ese fue su verdadero impacto, no solo en Memphis, no solo en el sur, sino en todo el mundo. El mundo entero cambió. Creo que en 1000 años más o en 500 más o lo que sea, van a acabar en Memphis y van a encontrar que había un dios llamado Elvis y van a ver todos los recuerdos que quedan y cómo la gente lo adoraba y en qué forma. Elvis es como el sueño americano del que todavía se habla hoy. Elvis nació en los barrios pobres del Mississippi y se convirtió en esa enorme estrella que todos idolatraban. La gente piensa, si él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Muy temprano en vida aprendí que sin una canción el día no terminaría. Sin una canción no tendríamos amigos. Sin una canción el mundo no cambiaría. Sin una canción. Así es que sigo cantando.